Dicen que el mundo no es solo como lo conocemos o lo que vemos. Hay algo más, algo sobrenatural. Acompáñanos a descubrirlo en el programa de fantasmas todos los martes a las 8 de la noche, solo por Sónica TV. Escúchanos si te atreves. Hermosa noche despejada con una hermosa luna. Una de esas noches en las que se antoja meterse a una casa embrujada a hacer una investigación. Pero no es el caso de hoy, ya que hoy nos sumergiremos a las profundidades para conocer todas las historias de fantasmas que suceden en barcos hundidos. Todo eso y mucho más lo veremos hoy en el programa de fantasmas.com.mx. What lurks beneath the waters off Florida's beautiful coast? People come from all over to dive famous shipwrecks, and while hundreds of feet below, they experience weird phenomena. Who you gonna call? Ghost Pros, a highly respected franchise of skilled divers that invest hundreds of thousands of dollars into paranormal dives. Could actually probably do the job with 9 teams. I'd rather have 3,000. The search for underwater paranormal activity is a major production. I tagged along with the world-famous Ghost Pros to see how these paranormal divers search for supernatural phenomena in the sea. You guys all balanced up? Lee Ehrlich is the team leader of some of the nation's most renowned deep water penetration divers. His company, Ghost Pros, has developed advanced crossover submersibles, like this high-powered sonar listening device. And he's teaming up with Tampa's Seaviewers Camera, a company that makes high-def underwater studio cameras, which will be used to develop underwater rovers. Why invest hundreds of thousands of dollars? Because you have to know what is not a ghost before you can find one. The team will voyeur a dive site for weeks just to know. We're listening for anything and everything we can down there, because before you can tell what is paranormal, whether or not there are ghosts on ghost ships, you need to know what that ship sounds like alone. This is video provided by Ghost Pros as they recreate what happened surrounding seas of diver deaths, from the Spiegel Grove in Key West to searching sites where 3 dive masters did a deep water penetration drive, but only one came out. We got voice phenomena out of one of the catacombs where one of the guys died. We can only imagine what happened to him, what it was like running out of air and knowing there's nowhere to go. They got caught in the catacombs. You go left, right, straight, you can't find your way out. The courageous Ghost Pros will venture into blowholes, hundreds of feet into the depths of pitch black darkness. You follow down a line that we hold like this and go down. We went down to the spot. I was filming the whole thing to the bottom. We went down to the death site and we had our sound sensing equipment. We ran to the point where we were, to the point in our air where we had to go up. The first diver went up, second, third, fourth, fifth. I was the bottom one. At the bottom, everyone was clearing out of visual view. All of a sudden, there was screaming all around me. I heard someone screaming. Awful screaming. Lee says when ghost hunting, you have to listen and look. I panned to the abyss below me where they dove, and I started strobing off shots. I've got a picture of a diver's mask. I've got like 2/3 of his mask in the water column looking up at me. There's nobody down there. The paranormal divers know if they keep searching, something always seems to bubble to the surface. All we're doing is looking through a window. I'm not saying this is anything more than just a window. I look through the window and occasionally something passes by. Ghost Pro says it doesn't get paid for the actual hunt, although the team gets a lot of global attention.
Buenas noches, bienvenidos a su programa fantasmas.com.mx. Como siempre, es un placer estar con ustedes. Y antes de saludar a nuestro anfitrión Don Calaca, a Turbo y a nuestra querida Cerveceus, les damos la bienvenida. Aquí ya tenemos desde temprano a Hetza, que hace un rato que no nos veía, a Lironcito, a Tecnitenebroso, que siempre está aquí, y a Exkenny. Es un placer tenerlos con nosotros. Bienvenidos. Hola, buenas noches y bienvenidos una vez más a su programa de fantasmas.com.mx. Pues sí, ya saben que hoy va a ser un tema bastante interesante, pero ya saben que antes de comenzar tengo que decir que hay mucha gente que nos está viendo, que seguramente nos está escribiendo, nos está comentando, nos está preguntando, y nosotros pues simplemente no podemos ver lo que escriben. Recuerden que nos interesa lo que tienen que decir y nos gustaría que se registraran en el chat. No cuesta mucho, es cuestión de un par de minutos, un nombre, un captcha, un password, una fecha de nacimiento, y en cuestión de 2 minutos ya son parte de la comunidad sin ni siquiera o sin necesidad de hacer una verificación por mail. Además, no es la única vía de comunicación, La Voz del Más Allá. Siempre tenemos el Facebook, el Twitter y el Messenger de Sónica TV Radio. Además, también el programa ya se puede ver por Sónica TV Radio México, que es el Facebook de Sónica. Sí, échenle un ojo, porque también mucha gente dice, bueno, yo no me quiero registrar en sistemas raros como este de Ustream. Prefiero pues mi red social favorita. Pues si quieren Facebook, pues yo estoy también en Facebook. Y si quisieran escribir algo, recuerden, en Sónica TV Radio, no solo ya pueden escribir todo lo que quieran acerca del programa, sino que también pueden ver el programa desde ahí mientras conversan. Entonces, bueno, también es una algo más que se agrega a la familia de Sónica, porque ya saben que pueden, el app, que si esto, que si aquello, en el Facebook, en la página, cualquier tipo de reproductor, ya pueden ver toda la programación de Sónica TV Radio. Entonces échenle un ojito, aprovechenlo. Y pues bueno, el programa de hoy, interesante, ¿no? Desde claro que sí. Nada más también, aparte de los invitados que ya saludamos, quiero darle la bienvenida a aquellos que no vemos o que nos están escuchando y que por alguna razón no pueden entrar al chat en este momento. Sí, hay mucha gente que regularmente cuando yo anuncio el programa ya está escribiendo, ya está poniendo que sí le gusta, bla, 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 bla. Y digo, bueno, es gente que no vemos regularmente en el chat, pero que sabemos que de alguna u otra manera nos va a estar siguiendo. Entonces, pues, gracias por escucharnos y espero que el programa del día de hoy les parezca interesante, porque vamos a hablar de un ambiente del que pues no habíamos hablado cuando hablamos de barcos embrujados y de varios... Hola. De varios, vamos a decir, mucha fenomenología que sucede en el mar. Obviamente conocemos, si hablamos de criptozoología, las criaturas fantásticas, de sonidos como el bloop, que hicimos también un programa, de apariciones, de barcos fantasmas, de submarinos embrujados, barcos embrujados que ya están encallados como el Queen Mary, y muchos otros fenómenos. Pero la vez pasada alguien comentó, Tecnitenebroso dijo, oye, ¿por qué no pues fantasmas debajo? Dijo, tenemos muchos casos, o bueno, tenemos algunas historias de fantasmas debajo del mar y no habíamos hecho un programa. Al igual que me habían hecho en la semana, me parece que fue Chivico que puso acerca de pues los científicos que empezaron siendo ocultistas, o bueno, se dedicaron al oculto, que eso fue la base de sus investigaciones, que es lo que tratamos de hacer aquí. La magia y la brujería nos llevó a la ciencia. Meternos al oculto, pero tratar de investigar o de entender la vida como la conocemos, o de explicarla, que es lo que hace la ciencia, explicar la vida. Entonces dijimos, son temas muy interesantes que han salido, digo, son temas que uno tiene enfrente, o que ya hemos tocado de alguna manera, pero no los tocamos de lleno. Entonces hoy pues quisimos complacerlos con este tema de fantasmas bajo el mar. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ya hemos dicho, o bueno, me parece que en el de programa de barcos embrujados habíamos dicho que pues barcos hundidos alrededor del planeta se tiene calculado que son como 3 millones, ¿no? Más o menos. Yo sé que muchos de esos barcos se han hundido a propósito para crear pues vida. Bueno, para crear arrecifes artificiales y tratar de proteger la vida marina. Pero sabemos que si un barco se hundió, simplemente no fue, pues digo, obviamente la gran minoría fue a propósito, pero fue por accidentes o por causas graves, puede ser en guerra. Obviamente estamos hablando de barcos desde los piratas, pues embarcaciones de guerra, o accidentes muy trágicos. Estamos hablando de impregnaciones bastante fuertes en muchos de estos barcos, aunque uno diría, bueno, pero es que no es lo mismo. Digo, estamos hablando de impregnaciones fuertes, pero no son recurrentes, no es la casa embrujada que todo el mundo le está aportando energía, porque pues estas ni se visitan. Quizá las condiciones que suceden debajo del mar no son las mismas de cuando sucedieron en alguna condición en el exterior que no se repite debajo del mar. Es decir, no podríamos reproducir un fenómeno paranormal, y muchas de esas razones nos han llevado a creer que debajo del mar pues no suceden fenómenos paranormales,
cuando al contrario, mucho de lo que sucede debajo del mar es un reflejo de lo que sucede en lo mismo, en una casa embrujada. A ver, yo difiero un poquito contigo, don Calaca. Ciertamente abajo del agua es un mundo completamente diferente del que tenemos aquí o del que estamos habituados a circular. Pero muchas cosas pasan ahí abajo. Por eso digo, es lo que acabo de decir, que pasa, podría decir que pasa lo mismo. Pero obviamente, que no se repiten fenómenos, claro que se repiten. Sí, no, acabo de decir que sí. Yo diría que sí, que es exactamente lo mismo, solo que las condiciones cambian. ¿Por qué cambian? Pues por las sensaciones. Es decir, las sensaciones que puede tener una persona debajo del mar, pues no son las mismas que podrías tener arriba. No por eso digo que sean, que no existan. Simplemente tenemos la idea, porque obviamente no hemos estado, aunque en vida La Voz del Más Allá fue una experta buceadora, que por eso nos va a decir hoy mucho de lo que sucede. Pues yo digo que las sensaciones son diferentes por simplemente el equipo que cargamos, las condiciones en las que vamos, la forma de respirar, varias cosas que influencian, pero no por eso los fenómenos no suceden. O sea, vamos a regresar otra vez al punto, sensación y percepción, no es lo mismo. Nuestros sentidos nos dicen una cosa y bajo un medio diferente, que es el acuoso, cambian completamente. Completamente. Y estamos hablando de que son los mismos ambientes. Estamos hablando de que sí había recámaras, de que había camas, de que había escritorios, de que había sillas, comedores, todo, pero debajo del mar el ambiente terrorífico se presenta, aunque no haya sido una tragedia. Entonces ya cualquier visita a un barco hundido ya nos presenta un aspecto tétrico, que también podría afectar de alguna manera nuestra forma de ver las cosas, pero sí podría venir cargado con algo más que solo un aspecto. Y las historias del día de hoy precisamente nos muestran algo así. Algo más. Vamos a ser realistas. Ciertamente el mundo es diferente y se percibe diferente allá abajo. Eso es totalmente real, pero no por eso un barco hundido o un pecio, que también llegamos a encontrar aviones hundidos y otras cosas. O sea, normalmente cualquier cosa que esté hundida les decimos pecios, en especial a los barcos. No todos son siniestros, muchos son encantadores, son hermosos, realmente hermosos, sobre todo en las zonas del Caribe que se llenan de arrecifes coralinos, de peces, de vida, se vuelven paraísos, no se ven terroríficos. Bueno, estando ahí abajo, bajo esas condiciones, yo, pues digo, habría que vivirlo. Yo nunca he buceado, pero uno se deja ir por las fotografías que seguramente en un rato les mostrarán, pero hay buenas historias, porque lo que me gustó de estas historias es que las sensaciones o las percepciones de los buzos que las vivieron, pues no le piden nada a que estos mismos buzos hubieran entrado a una casa embrujada a mitad de la noche. Sí, porque estamos hablando de buzos experimentados, de buzos que están acostumbrados al ambiente, que hacen inmersiones, que reconocen un el ambiente lugar normal y que hacen inmersiones continuas en la zona. Ok, tal vez harán 2 al día, pero estamos hablando que en un mes llegan a bajar al mismo punto 20 o 30 veces, o a veces más. Sí, estamos hablando de que estos, si son en un buzos, periodo muy corto de tiempo, porque son zonas a las que siguen llegando y siguen llevando a la gente, llegan más turistas y quieren ver la misma zona y insisten en ver el mismo lugar. Por eso estamos hablando de buzos que cuando bajan, saben lo que se van a encontrar, reconocen muchos de los sonidos, muchos de los movimientos que podría haber allá abajo. Es decir, para ellos es un ambiente familiar. Es decir, que podemos decir, no estamos hablando de un guía de turistas que los lleva a una casa embrujada. Estamos hablando de un guía de turistas que los lleva a un lugar exótico, pero que se han presentado fenómenos que hasta para ellos son inexplicables por las condiciones. Porque dices, bueno, es que yo no reconozco este tipo de sonidos, yo no reconozco este tipo de sensaciones, o este tipo de, quizá ver algún movimiento extraño debajo, porque... Eso es el Fistergorm. Ah, bueno, ya si reconoces alguna imagen la puedes decir, pero yo traté de ubicar algunas de las escenas más peculiares de barcos hundidos o también de aviones, puse aviones, o escenas fantasmagóricas debajo del mar, digo, para ejemplificar, pero si conoces alguna, pues todo tuyo, ¿eh? Ok, pero bueno, vamos a ver, efectivamente vamos a encontrar cosas muy diferentes, cosas que se van totalmente fuera de contexto, como esas botellas dentro de algo que se ve lleno como de lama y de herrumbre y de todo. Vámonos primero a la parte lógica, científica y coherente. ¿Qué pasa con un barco hundido? Un barco hundido normalmente está hecho de metal. El metal en agua salada obviamente va a presentar corrosión. Ajá. Y esa corrosión nos va a empezar a dar ese aspecto donde se está derruyendo, pero sobre eso se empiezan a ver todos esos puntitos que son crecimientos o de corales o de algún otro tipo de animales marinos.
algún tipo de, como de almejas, de ostras que se van adhiriendo, que se van pegando, y se va haciendo una capa sobre el metal, sobre las partes que van quedando, y en algún momento ese metal incluso desaparece, pero ya se volvió una pared hecha con este tipo de arrecifes. ¿Qué otra cosa nos pasa? En muchos de los barcos hundidos de estos pecios, los buzos tenemos la mala costumbre de entrar a husmear. Pues no es mala costumbre, ¿no? Sino No te voy a decir por qué es mala costumbre, porque es fascinante, pero cuando entras vas dejando un rastro de oxígeno tras de ti, el que vas exhalando. Y ese rastro de oxígeno, si los techos están en áreas relativamente cerradas, o sea que el hueco sea en la parte baja, digamos, cerca del piso, y el techo esté más arriba, o sea y que ustedes esté son los que cerrado, oxidan todo. es lo que ayuda a la corrosión mayor y a que se vaya desbaratando el barco. O sea, los buzos son los culpables. Mira nada más. Hasta cierto punto. Con razón se enojan los fantasmas. Pues sí, porque vas y les destrozas la casa. Porque a mí me tocó en el Thistlegorm, en un barco hundido de la Segunda Guerra Mundial, que alguna vez ya lo hemos mencionado. Es impresionante poderte ver en un espejo de aire. En el agua el espejo no es de plata tras un vidrio. El espejo está hecho con el aire que se junta en el techo. Que pasaron por de ahí. todos los metiches que andamos por ahí metiendo las narices, ¿verdad? Ay, estos buzos no aprenden. Pero ¿qué sucede? Efectivamente, como tú dices, muchos de estos barcos han pasado por historias. Los que están hundidos a propósito y con fines de preservar la vida marítima, pues no tienen de la vida marítima, la vida marina, no tienen mayor nada. No tendrían por qué. Digo, podrían tener un algo, pero no con la misma intensidad. Que bueno, pueden tener, por ejemplo, algún pez piedra, que si lo tocas te mueres, o algún pez No, pero sí podrían tener algún fenómeno como en pez cualquier león. otro. Hablando de fenómenos, pueden tener fenómenos, pero no tan trágicos como en... No, porque si es sucedería un en barco hundido de a guerra. propósito, normalmente es un barco sencillamente dejó de funcionar, ya no cumple con los requisitos necesarios para la vida normal, nadie se murió ahí y sencillamente lo hunden para fines de preservar la naturaleza. Entonces ahí no pasa nada. ¿Pueden verse tétricos? Pues seguramente. O los que son con madera, que tienen siglos ahí hundidos, pues imagínate cómo estará entre lo podrido y lo lleno de plantas y animales, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con barcos que definitivamente fueron hundidos bajo condiciones de guerras, condiciones extrañas o por algún accidente marítimo? No, y en muchos de los casos podríamos decir, bueno, cuando un barco es torpedeado, pues tuvieron chance de abandonarlo. Aunque haya sido una situación trágica, quizá se aminorizó o bajó la cantidad de bajas dentro del barco. Pero ha habido muchos desastres en los que ni tiempo de reaccionar. No, por ejemplo, vamos a empezar a ver los casos, porque si no se nos va a ir la hora y vamos a seguir con la teoría científica y no se trata de eso, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el caso del RMS Rhone, que es un barco de la naval inglés, pero fíjate que este barco era un barco de vapor y era un barco emblemático de Inglaterra. Y experimental hasta donde recuerdo. Sí, y hacía sus viajes desde Inglaterra y normalmente se iba al Caribe. O sea, era un barco para llevar cartas, para pasajeros, o sea, un barco tranquilo, normal, bonito. Y todo iba muy bien. Cuando el 29 de octubre de 1867 bajaron drásticamente las mediciones, los parámetros, la temperatura, la presión. ¿Qué significa eso normalmente? Un huracán. Tormenta. No, huracán no, solo tormenta. Solo tormenta. El capitán, una persona muy experimentada, dijo: mi barco las puede todas. Mi barco puede con todo, solo es una tormentita, pero sorpresa, después de unos minutos la tormenta se calmó, salió un sol radiante, ¿y qué pensaría uno? Estoy frito. No, una persona normal va a decir ya se acabó el problema. Ah, pero no un capitán. Pero un capitán en el momento que vio eso dijo, un capitán experimentado dijo, ya fuimos. Ya fuimos. ¿Por qué? Porque eso significa que estaban en el ojo de un huracán. Ni más ni menos. No quiere decir que se acabó todo. Estaban justo en el centro del huracán, lo cual implicaba que ya no había salvación para ellos. En aquellas épocas, lo ideal cuando había un tipo de casos como esto era para evitar que nadie salga volando por la borda, por las olas, porque se dieron si un voltea el trancazo en un barco, poste, todo es de metal, pues. Por favor, no, pues amárrense a sus camitas, amárrense a lo más en lo que pasamos. A lo mejor anclado de sus cuartos, pero bien amarrados todos, mientras pasamos la turbulencia. ¿Y qué crees que pasó? A pesar de que era algo que se solía hacer muy seguido, pues fue una trágica decisión, ¿no? Sí,
porque era tan fuerte el huracán que estaban viviendo que sencillamente el barco se partió. Sí, ¿no? Cuando el agua fría Explotaron tocó las calderas, simplemente explotó y se partió en dos. Por la diferencia de temperatura se partió en dos y el barco se hundió. De las 147 personas que iban, 124 murieron, 23 milagrosamente se salvaron, nadie sabe cómo. Y bueno, el barco se hundió en el Caribe, cerca de las Islas Británicas. Ha de haber sido muy, de verdad, para la gente que estuvo en el barco, ha de haber sido, impregnar el ambiente, ha de haber sido muy sencillo, porque imagínense que tuviste la oportunidad de salir y sales a donde hay un huracán. O sea, no había ni por dónde. Sí, o sea, si o no estabas es por una, ahí dentro porque te ahogabas, por la explosión, por la porque conmoción, estabas amarrado y no pudiste hacer nada. Por el huracán que está allá afuera. Sea como sea, me sorprende y es milagroso que 23 hayan salido vivos. Pero los que sufrieron lo que estaban pasando, ya estaban impregnando de emociones desde el principio, desde que estaban amarrados, sufriendo los golpes, hasta que realmente sucedió lo que tenía que suceder. No ha de haber sido instantáneo. No estamos hablando de las explosiones modernas, sino que estamos hablando de un barco a vapor, en la que sí hubo haber mucho tiempo en el que estas personas estuvieron sufriendo, sabiendo que los movimientos del barco y cómo se estaban hundiendo. Entonces, las impregnaciones ahí han de haber sido tremendas. Así es. Y ahora, ese barco es un barco muy visitado por el turismo de buceo. No, pues estaba cerca de la playa y... Está en el Caribe, una zona rica para bucear, un Se peso, presta. dice uno, la vida, la fauna, el barco, ahí voy. Se presta para el turismo, sí. Pero curiosamente, Me parece extraordinario que aquí todos los profesionales del buceo que han bajado nos cuentan cosas. sí, todos han reportado cosas, o sea, no es ya lo que están oyendo, pero reportan sentir que les han tocado el hombro más de una vez cuando no hay ningún buzo detrás de Ahí ellos. empezamos a mostrar cómo el tipo de situaciones y sensaciones podrían ser muy bien en una casa embrujada, no Es decir, debajo que del mar. les tocan el hombro y voltean, no hay nada, y al rato otra vez les tocan el hombro y van para afuera, o sea, ya no se quedan a averiguar qué está pasando. O sea, ¿quién te va a estar tocando el hombro? Es un sistema de comunicación por medio de señas bajo el agua, pero para que alguien te toque es porque ya vas a cosas mayores, realmente quieren llamar tu atención. Y es muy poco común que un compañero te toque. Además, en los buceos, invariablemente se supone que por reglas de seguridad vas en parejas. Así, si alguno de los buzos se queda sin aire, el otro puede compartir lo que le queda de aire y en base a eso los dos salen vivos del problema. Teoría. Bueno, estamos hablando con una experta, entonces hagan caso a que mucho de eso es así. Pero funciona. en este caso, uno de los dos de la pareja que iba buceando sintió que lo tocaban. Fue tanto su estrés que avisó que desertaba el buceo. Que ahí abandonaban, que tenían que subir a la superficie. No, solo él salió. No, y además digo... Y los guías se quedaron, porque esto también es una pareja de buzos experimentados, los guías se quedaron, pero su compañera y los dos guías que iban junto con ellos siguieron el buceo un rato Además de más. que sabemos de que no sabemos a la profundidad a la que estaban, pero sabemos que no es inmediato. Depende, este barco no tengo la... Sí, por eso digo, no tenemos la otra, pero no sabiendo que tenemos es el muy dato profundo... de qué tan profundo está. No hay barcos que están encallados a escasamente 10 metros de profundidad, pero hay otros que están a 50 o 60 A 10 metros. metros puedes salir rápidamente. Sí, a 10 metros relativamente rápido, pero Porque un a mí me freestyle parecería gun, por ejemplo, desesperante estás que hablando de tuvieras- 50, 60 metros y tienes que hacer una parada de descompresión. No te puedes salir así como de, ¡ay, ya me salí! De eso estoy porque hablando, también de depende que- de cuánto tiempo llevas bajo el agua. Es lo que estoy diciendo. De que si tuvieras alguna sensación de peligro, de incomodidad, no es como en una casa que dices, con permiso abro la puerta y me voy. Aquí no. Bueno, sí, te sales del barco, no te puedes salir del agua. ¿Y si lo que estaba ahí te siguió? A eso me refiero, de que ha de ser muy desesperante porque aquí no es automático. Dependiendo de la profundidad, sabemos que pues no puedes salir. Aquí patitas, ¿para qué las quiero? No funciona. Sí, ya no me igual. salí corriendo y me trepé al barquito que está allá arriba o me salí a la playa. No, aquí tienes que ver un tiempo dependiendo del tiempo que llevabas metido abajo. El tiempo, la profundidad a la que estabas. O sea, depende de muchos factores. Te podrás salir del sitio, pero ¿y si sientes que te siguió eso? Así que si sientes las ñañaras, Cuidado. todavía no es de te abro la puerta, es de tengo que esperar cierto tiempo para tomar la decisión de arrepentirme y salir, o es muy complicado. Ahora, en este mismo barco, otros de los días, de los dive masters que lo han hecho, dicen que seguido escuchan gemidos, que escuchan gritos, golpes, y que se les eriza el vello en ocasiones y que se salen del barco, sobre todo en las partes más profundas del barco, donde es más difícil salir.
pero no es siempre. Claro. Sí, no, si ellos han sumergido y que lo tuvieran, pues ya no regresarían. Me imagino. Claro, los expertos en sonido te dicen, ay, es que puede ser una ballena pasando que hace un sonido de... Y los ecos en los túneles. Y los ecos en los... Sí, exacto. Pero alguien que lleva años buceando esa zona, que ha estado con las ballenas, que es todo, perfectamente puede diferenciar ese tipo de sonidos de los otros. Ciertamente el oído es algo muy engañoso bajo el agua, pero sí se perciben sonidos. O sea, si tú dices, oigo el motor de un bote arriba, ves el bote. Sí, no, es algo que no me queda muy claro. Cuando ellos describen que están escuchando gritos, que están escuchando quejidos, gruñidos, lo que sea, no nos describen cómo lo escuchan, si lo escuchan claramente, como si estuvieran en la superficie, o de verdad tratan de identificar el sonido como alguien que lo produce debajo del agua. Entonces también muchas veces, y como lo dijimos en el programa de Barcos Embrujados, decíamos, las sensaciones pueden producirse dentro de tu cabeza, no en tu oído. Entonces quizás sí podríamos identificar un grito humano desgarrador debajo del agua, no pensando que se está produciendo debajo del agua, sino realmente nuestro cuerpo lo está sintiendo, lo está percibiendo como debíamos escucharlo. Entonces, es lo que nos queda ahí como que... Sí, medio raro. Aquí, por ejemplo, Tecnitenebroso me dice, mi curiosidad es también porque nunca he visto un video o una foto de algún fantasma bajo el agua. Sí hay. Jezabel dice, ¿y en esas fotos hay fantasmas? O sea, es algo difícil. Tomen en cuenta la oscuridad, depende de la profundidad. En cuanto más profundo estamos, hay menos luz. Tienes que llevar así como un super mega flash, y ese equipo caro, ese equipo difícil de estar manteniendo, o estás buceando, te estás cuidando de lo que está atrás, o traes el equipo, o vas precisamente preparado para eso, porque acá abajo nos está preguntando Xkenny, que igual que en otras investigaciones, en cuanto a actividad marina, la información es mínima, difícil de realizar una investigación propia por los permisos. Pero sí hay. Más que por los permisos, es por el equipo y por el tiempo que puedes estar ¿Pero abajo. lo vieron? ¿Lo vieron en el video de introducción? Hablamos del único equipo de investigación paranormal que existe debajo del agua. Que ahorita vamos a hablar ¿Qué de se llama? ellos, de hecho. ¿No? ¿Sí? Sí. ¿Todavía? Sí. Pues nada más fue el video de introducción. El de Paranormal Divers. De Paranormal Divers es la página, pero se llaman Ghost Pros, así búsquenlo, así se llaman ellos. Obviamente no se dedican al 100% a la búsqueda de fantasmas, pero los contratan para búsqueda y rescate y bla, 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 bla. Pero aprovechan toda esa tecnología nueva de buceo y nueva que ellos construyen para la investigación de fantasmas, y ellos tienen pruebas del, vamos a decir, de supuestos fantasmas. Bueno, pero ahí hay una foto de una máscara de buceo que salió atrás de uno de ellos porque empezó a oír gritos abajo de él. Y oír gritos en el agua realmente, yo creo que es espeluznante. Sí, él Oyó estaba... gritos en el agua y... Él estaba grabando. Estaba con 5 buzos. Él estaba ahí como camarógrafo para llevar a cabo todo lo que se estaba haciendo. Él tuvo que esperar a que salieran todos los buzos e hizo una toma abierta de los buzos simplemente subiendo. Digo, seguramente lo vieron. Se contó 1, 2, 3, 4, 5 cuando estaba tomando el último buzo. Oyó que gritaban, aunque él no reconoció de dónde venía el grito, simplemente le pareció que el grito venía de todos lados. Y lo que hizo fue voltear a la oscuridad y con un estrobo empezó a tomar fotografías a la nada a ver si algo aparecía. Y parece que ahí lo que apareció fue una máscara. Yo no la identifico como una máscara de buceo, tuve que recurrir a la experta en buceo para ver si sí era, y pues ella me certificó que sí era tenía la forma de una máscara de buceo. Y yo lo único que hice... Sin nada al revés, o sea, sin nada alrededor, vamos. Sin nada alrededor, simplemente la máscara de buceo. Yo lo que hice fue tomar esa fotografía, que ahí la tenemos, y pasarla por los filtros pertinentes y ver qué formas me daba. Sí me dio la forma, sí tenía volumetría, estaba muy bien, pero la oscuridad no permite ver qué hay detrás de esos gafas, que seguramente ahorita les pondremos la foto para que ustedes... Está muy oscura, obviamente hay que pasarla por claridad, filtros, todo para ver más la forma. Es difícil de ver, o sea, sí, ya con los filtros, pues sí se alcanzaba a ver una máscara de buceo, ciertamente. Entonces, a ver si es una foto oscura, la más oscura que tengas, esa es, a ver si la podemos ver. Y a ver qué opinan ustedes. Obviamente, dicen que ellos tienen mucho material, pruebas de fantasmas debajo del agua. Entonces, es decir, ustedes dicen, ay, pues ¿por qué no hay fantasmas debajo del agua? Pues puede haber muchos, pero quizá no los identificamos, ¿no? Bueno, yo no he visto fantasmas abajo del agua, ni he sentido nada extraño como hay eso. Mucha gente que no los ha visto aquí arriba y seguramente en la calle se los ha topado. Bueno, pues por ejemplo, en el Thistlebomb, que era el barco hundido que estuvimos mucho tiempo y que hicimos 2 inmersiones, y ahí sí estábamos a 50, 60 metros de profundidad. Qué bueno que no se nos atravesó nada, sinceramente. Por eso digo que ha de ser desesperante allá igual abajo. Sí, qué bueno, porque la salida estuvo tardadita y tuvimos que entrar con cuerdas y todo un rollo. Pero, por ejemplo, ahí era impresionante, aunque no veo una presencia fantasmal, el ver
las botas, el ver los jeeps cargados de equipo de motociclistas listos para el desembarco, el ver alas de aviones, o sea, si ahí todavía se te aparece un fantasma, Dios mío, ¿cómo sales corriendo de ahí? No, y estamos hablando de que estos investigadores obviamente tienen, pues gastan miles de dólares en equipo y ellos desarrollan su propio equipo para identificar pues todo este tipo de fenómenos. Son los únicos, hasta ahorita que yo pude ver, son los únicos cazafantasmas de las profundidades. Y dicen que sí hay mucho material, entonces pues ¿por qué no hacerles caso si se dice que hay mucho material aquí arriba? Sí, bueno, ya en la foto que están viendo se alcanza a ver como una bolita en medio, que sería lo que cubre la nariz. Hacia un lado se ve como una curva, que sería una parte de lo que rodearía el ojo, y hacia el otro lado estaría igual. O sea, sí parece una máscara de buceo. Definitivamente, sí, no. Pero bueno, habría que ver como que la foto en vivo, y muchas fotos abajo del mar son así muy borrosas, entonces tampoco podemos decir seguro es, ¿no? Pero sí es como bastante en todo, claro. Como en todo, podríamos descalificarlo, pero obviamente lo que rodea la imagen, lo que rodea la historia que nos cuentan, las sensaciones que tuvo, pues son las que realmente completan la imagen. Porque si la viéramos por sí sola, pues para nosotros simplemente no representa nada. Un manchón, ¿no? Un manchón, pero con toda la historia y todo lo que se cuenta, obviamente para nosotros ya tiene un significado. Y como eso puede haber más, pueden visitar su página Ghost Pros. O no, más bien, ¿cómo se llama? Paranormal Diving. Paranormal Divers. Divers. Paranormal Divers, para que ustedes vean y realmente sepan la cantidad de equipo que usan estos muchachos, porque creo que gastan más que un investigador en la superficie por la cantidad de equipo, porque tienen sonares potentes, cámaras de alta definición, ¿no? Híjole. Le damos la bienvenida a Motahu. Y ahora, hablando un poquito de estas personas de Paranormal Divers, hasta ahorita realmente es como que el único grupo serio que se dedica a buscar fantasmas bajo el agua. Ellos están en Florida, tienen su base en Florida, y van desde barcos hundidos hasta cavernas, buscando ver qué más hay abajo del agua. Sí, porque estamos hablando de que no todo sucede en los barcos hundidos, también suceden fenómenos paranormales, según ellos, en las cavernas. Porque se les han muerto compañeros ahí. Por ahí tuvieron un incidente. Pero bueno, ustedes ya lo verán si se meten a la página. Sí, de hecho, lo que tú estás diciendo, por ejemplo, ahorita de la máscara, esto pasó en una caverna subterránea. Sí, donde murió uno de o dos de sus compañeros. Tuvieron un trágico accidente y pues por eso creen que es alguno de ellos el que se manifestó. Ahora, también han encontrado muchas cosas bajo un puente. Como ellos están investigando continuamente, hay un puente que es el Skyward Bridge en la bahía de Tampa, en Florida, y en este puente, bueno, llegaron a tener problemas porque en 1980 se derrumbó, cerca de 35 conductores con todo y coches fallecieron, y después de eso como que el lugar se volvió un punto común para que la gente se suicidara. Entonces les gustó, están reportados más muertos. de 200 suicidios. Qué monada, ¿no? Ese es el Thistlegorm. Mira nada más, qué bonito. Con sus, ya se ven bastante deteriorados de cuando yo fui. Ya tiene muchos años, ¿verdad? Pero bueno. Mucha gente se ha suicidado o los han obligado a saltar a punta de pistola de ahí. Y cuando estaban investigando ellos el lugar, empezaron a ver luces extrañas que venían del puente. Ahora dice uno, luces extrañas. Bueno, si era la noche y ustedes me dicen se veían como estelas de luz dejadas por hadas, les voy a decir, eso ya se llama fotoluminiscencia y tiene una explicación completamente lógica y científica. Son seres microscópicos que reaccionan ante el movimiento y se prenden. Pero no, las luces que ellos veían no eran de este tipo, porque ellos perfectamente conocen este tipo de fenómenos. Sí, no estamos hablando de alguien que bajó por primera vez y se encontró un fenómeno que no entiende, ¿no? Sí, pero dices, bueno, qué curioso que fue en un lugar donde tenemos tantas muertes, ¿no? Nuevamente. Como en muchos otros lugares cuando decimos en la superficie. Se juntan los fenómenos paranormales en una zona. Vamos a decir que es una zona caliente. Así es. Bueno, Leoncito nos decía que la foto sí se parecía a una máscara. Tecnitenebroso. En los cenotes donde hacían sacrificios, definitivamente en los cenotes donde había sacrificios se sienten cosas y a veces desde afuera del agua, ¿eh? Sí, no, ya cuando te acercas a una adentro. zona así, bueno, pues... Y ahorita, bueno, cambiando un poquito el punto así a los cenotes, como tú dices, en alguna ocasión también me tocó bucear en un cenote muy simpático en Quintana Roo. Se llama el... Ay, se me fue el nombre ahorita, ¿cómo es posible? Bueno, ahorita me acuerdo, no se preocupen. Y ese cenote tiene una peculiaridad muy especial. Primero se ve una capa hermosa de agua cristalina, en la que incluso pueden ver peces nadando, tortugas, o sea, todo está lindo y hermoso y el cenote todo rodeado de vegetación, lindo. Le precede una capa de ácido sulfídrico, que parece una densa nube blanca, así espesa,
que es como de metro y medio de ancho, y bajo esa capa hay agua salada. Sí, precisamente el ácido sulfídrico se hace precisamente por las acumulaciones de sal. Sí, lo curioso es que no se mezclen las tres. ¿Cómo es posible que sí puede haber agua dulce, luego el sulfídrico y luego el agua salada? La parte científica la entendemos, pero dices, bueno, ¿cómo podemos tener La tres? entendemos, pero ha de ser impresionante verlo. Pero entrar ahí es impresionante, porque entra uno en el agua limpia, de repente no se ve nada excepto una neblina blanca densa que no puedes pasar, y después de eso tienes agua, mar. O sea, definitivamente hay una entrada al mar. Pero, ¿qué es lo que pasa con esto? Dicen que la gente puede como entrar en, como quedar como si estuvieras borracho por ese cambio de atmósferas. Bueno, de atmósferas de dulce, ácido y salada. Cosa que yo creo que no, aunque... Chile dulce y manteca en el agua. No, a nuestro guía sí le dio un poquito de... Le causó un poquito de problema y empezó a medio alucinar el hombre. Eso que está uno respirando de su tanque, no estás respirando eso. Pero bajar ahí es la impresión más cercana que yo he tenido al Mictlán en vida. La parte de abajo era oscura, si necesitábamos lámparas, pero había un fondo definitivamente, y del fondo salían ramas y restos de árboles que estaban completamente blancos y medio carcomidos, o sea, súper fantasmales, tirados, neblina flotando alrededor, sí, como que se veía la neblina, como en las típicas películas moviéndose así de... Shh, ningún ruido, ningún sonido, ningún ser vivo, la oscuridad absoluta, esas ramas fantasmales. Era el lugar ideal para que saliera una mano y jamás volvieron a salir de ahí, así de... ¡Tá! Se fue. Mira, me recordaste uno de los fantasmas japoneses. Sí, ahorita hablamos tantito. No, pero me lo recordaste, yo qué. Pues no sé cómo vamos de tiempo del programa, sino para... Vamos a medio programa, pero bueno, nada más es... ¿Qué pasó ahí? Bueno. Este no es un lugar donde haya habido como tal sacrificios humanos, pero habría sido un lugar ideal. O sea, lo único que faltaba era un esqueleto flotando por ahí. O pues alguien ahogado. Era impresionante. No sé si tengas por ahí video o me sigo todavía, ¿sí? Porque me estaba diciendo, sí. Nada más nos está diciendo aquí Lorencito, es muy bonito nadar en agua así porque parece otro mundo completamente, totalmente, pues fue mágico. Lo es increíble que nos estamos preocupando por ver qué hay en la luna o en los planetas que siguen, cuando ni siquiera sabemos qué hay en el fondo del mar. Me parece impresionante que no conocemos completamente nuestro planeta y ya nos preocupamos por lo demás. Sí, aquí nos dice Motajú, sí, en ciertos sistemas hay jets de agua salada dentro de cuerpos de agua dulce. Efectivamente, pero es impresionante, o sea, la sensación, y aparte hay alguien muerto. ¿Cuántas cavernas en nuestro país han encontrado donde efectivamente se hacían sacrificios y sí les han pasado cosas? Sí, no, estamos hablando de que la fenomenología sí no está solamente relacionada con el exterior, sino que ha de pasar en todos lados. En todos lados hay impregnaciones, hay cosas que ya quedaron ahí marcadas. Pues bueno, también algo curioso que nos encontramos en video es que hay mucha gente que está tomando esto pues un poquito más de broma, no obviamente lo relaciono con los fantasmas, pero me pareció increíble encontrar una casa o un recorrido de terror debajo del mar. Entonces el video que viene a continuación, a ver si lo tienes más o menos ubicado, es de alguien que se dedica en todos los días de Halloween a hacer sus sumergidas de tours de fantasmas. De tours de fantasmas, entonces, y aparte ambientada la casa para que todo lo que te vayas topando sea de terror. Entonces me pareció muy curioso y dije, pues vamos a ponerlo para medio programa para que ustedes vean que pues miren que no estaba tan exento el tema, sino que hay mucha gente que está dedicada a la investigación paranormal, a las atracciones de terror y al buceo como una afición, pero más allá de lo que sabemos. Así que vamos a verlo, a ver qué tal, a ver qué les parece, es muy curioso. First time on our first annual Halloween Haunted House Shipwreck Dive. Yeah, this is gonna be crazy. I'm terrified. Yeah, I'm a little nervous, yeah. Let's see what I can see though. Should be pretty amazing. Yeah, I hope I don't spook in the water or something. Yeah, right? I'm gonna... Fingers crossed I don't have a panic attack. We'll see. I'm nervous already. Yeah, I'm nervous. Welcome, foolish mortals.
seen so many like stingrays and stuff that we don't see during the day, and all this Halloween stuff was like so freaky. That was awesome. That was great. Everyone does haunted houses for Halloween, but how many people can honestly do a haunted ship for Halloween? Haunted shipwreck, yeah. It's incredible. So spooky, so creepy. Happy Halloween! Ya lo ven, es más común de lo que pensábamos. Y bueno, sí, ahí Motajo nos está diciendo. Pues sí, es lo que habíamos dicho más o menos en un principio, que sí, pues precisamente hablar de un buque, un avión hundido, significa una tragedia. Y tragedia en la que quizá murió mucha gente. Muchas veces no, daba tiempo de pues, abandonar todo, pero las emociones que se quedan impregnadas, y por eso decíamos las diferencias de sensaciones que podría haber donde se generó el fenómeno, que es en la superficie, o donde se siente que es en debajo, donde las condiciones cambian completamente. Por eso decimos que las sensaciones pues son muy no tendríamos que tratar de entender eso, ¿no? Bueno, sí, tú dices, Motajo nos está diciendo, ¿cuántos miles de seres humanos han muerto ahogados en un enorme estado de angustia por lo mismo? ¿Cuántas impresiones habrá? ¿La gente que se ahoga se da cuenta que se está ahogando? A diferencia, por ejemplo, de alguien que muere de manera fulminante por un balazo en la cabeza o un infarto y dice que llegó tarde. No, no te preocupes, el tema es de lo mismo y bienvenido a los todos comentarios. Los comentarios. Ya sabemos que ustedes siempre tienen algo que aportar, así que aunque no conozcan el tema, siempre llegan con un comentario que decimos. Bueno, yo creo que depende, ¿no? Porque el caso que estábamos viendo, por ejemplo, del RMS Rowan, la gente estaba consciente porque todavía los hicieron amarrarse para que pudieran sobrevivir cuando casi todos cuando fue murieron, todo lo contrario, ¿no? Pero hay casos es que si estás dormido, se parte el barco en el momento y ¡pac! No te da tiempo. No, hay muchas situaciones en las que segundos, sobres, ¿no? Alguien que está nadando en el mar y lo agarra una corriente. Te puedes dar cuenta, unos segundos, unos minutos y ya no la contaste. Ya no la contaste y decir, bueno, entonces nos vamos a topar a ese fantasma nadando debajo del mar. Pues puede haber situaciones en cavernas, puede haber... Estamos hablando no solo de cosas hundidas, sino de otro tipo de accidentes, otro tipo de... Sí, o gente que tontamente algún guía mete a bucear cuando no tienen la experiencia, porque ya le tocó a alguien que yo conocía el caso de que metieron a un buceo de profundidad, que es algo que ya tiene uno que tener ciertos conocimientos, cierta experiencia, ciertos buceos, y en un lugar con tiburones además. O sea, ¿a quién se le ocurre? La persona se quedó tan estresada con la situación que tuvo un problema, se espantó, se quitó la máscara y se ahogó. Todavía quisieron salvarla. La sacaron rápidamente, pero la sacaron con la cabeza doblada. Entonces el aire que quedaba en sus pulmones se expandió, le reventó los pulmones. Cuando la sacaron ya la habían acabado de matar, lejos de ayudarla. Pues bueno, así pasa, gente inexperta y estas situaciones que de se dan, estrés. no solo se da debajo del mar, obviamente alguien que no tiene cuidado y que quiere tener emociones fuertes, no tiene los cuidados necesarios, pues sí, pero los dive masters fueron los más tarados de meter a alguien así, y además se murió y estaban enfrente, en medio de tiburones, o sea, así como no, por vamos eso a digo hacerle. pero esto no solo sucede en el mar, puede salir en sucede cualquier en todos situación lados. de alto riesgo y que se da diario, entonces bueno, por eso decimos que las situaciones no son exentas solo de la superficie, sino también en el interior. Y Leoncito me está diciendo, hay cambios de densidad, en los esteros eso normalmente no sucede. No, en los esteros no sucede tanto porque tienes también agua de otro tipo, pero en el mar puedes tener cambios de densidad muy drásticos de una parte a otra y termoclinas, o sea, no solo son de salinidad, sino de temperatura. Pasas medio milímetro y el agua está helada comparada a donde estabas, o se siente más densa. Entonces, todo eso son sensaciones que el cuerpo va percibiendo. Y muy diferentes a las que tienes en el exterior. Oye, a ti te tocó leer, o no sé si lo vas a mencionar, lo del buzo con playera blanca o del tanque rosa, todo eso sí va. Sí. Ya lo tengo así como muy... de ese tipo de fenómenos en los que ya son... Sí, que ya están marcados y comprobados, ¿no? Nos dice también Leoncito que es muy bonito nadar en agua porque parece otro mundo. Definitivamente. Y adentro es todavía más... O sea, wow, de por sí bucear es muy peligroso. Siento que es demasiado riesgoso aventarte una situación donde el menor fallo te puede matar. Como en todo, Ay, no dejémoslo solo debajo del mar. Es tan rica. Por eso, pero no lo dejes solo debajo del mar. Cualquiera que se sube una escalera en tu cocina es riesgoso. Entonces no vamos a decir, ay, no voy a bucear nunca en mi vida porque me puedo matar. Bueno, pues también te puedes matar conduciendo, yendo en el metro,
o subiendo a cambiar un foco, entonces... Sí, en cualquier lugar, o sea, nada más no hay que cambia que satanizar. no es nuestro elemento, nosotros Sí, no somos es. terrestres, no acuáticos. Y dice que cuando piensa en fantasmas submarinos, imagina los esqueletos de la película de los Piratas del Caribe. Sí, qué genial película, ¿no? Ya no me gustó ni la 2, ni la 3, ni todas las que le siguieron. Solo me gustó la 1 de Piratas del Caribe. Y Tecnitenebroso dice que es un ambiente oscuro sin sonidos, es aterrador. No necesariamente es oscuro. Si te vas al Caribe es impresionante, bajas 10 metros, 20 metros y sigues teniendo luz. Y sigues viendo clarísimo. No, pero estaba hablando de las situaciones. Me imagino que, por ejemplo, en un agua turbia. En un agua turbia puedes tener tu mano enfrente de una lámpara y no ver absolutamente A eso me refiero. nada, De que si a hay un metro de situaciones, profundidad. es lo que me refiero, de que hay situaciones en las que no importa la profundidad, sino la situación en la que puede ser terrorífico sin necesidad de fantasmas. Entonces ahora agrégale eso, una situación en la que no se entiende, pues estamos fritos. Totalmente, ¿eh? O en un día de neblina, me imagino que hay mucha gente que sí se siente un poco incómoda al caminar con neblina en la que no puedes ver más allá de 1 metro. Y seguramente muchos de ustedes lo han experimentado, entonces ahí imaginen esa sensación debajo del mar. Sí ha de ser un poco desesperante. Totalmente, pero bueno, regresando al punto, o sea, no solo de las historias, es importante decir, por ejemplo, que en Corea tan creen que las personas que murieron ahogadas se vuelven fantasmas que les dieron un nombre, se llaman Mulwishin. Y creen que estas almas están atoradas en las profundidades de mares y ríos que no tienen rumbo. Y se dice que si te cruzas con ellos, te van a tomar del pie y jamás te dejarán ir porque no les gusta quedarse solos. O sea, te ahogan. Es de esos, siempre que uno está nadando, siempre que uno piensa en albercas, pues sabes, crees que algo te va a jalar del tobillo. Un wishin que te va a llevar. Pues ahora tiene nombre, los wishines. Si alguien les jala un tobillo, es un wishin. Mulwishin. Mulwishin. Sí, Pues bueno. esos te llevan, o sea que aguas, ya saben, sienten algo en el tobillo. Ya fueron. No, no necesariamente. Ups, se llamaba. No, puedes estar Porque teniendo. eso decían, por ejemplo, de Xochimilco, que si nadabas, te ibas a enredar y te iba a hundir. Digo que obviamente no es así, plantas. porque las plantas no jalan, pero tienes esa sensación y pues mucha gente pues ha perdido la vida así. Pero te digo una cosa curiosa, hace años, no el año pasado ni el anterior, hace como 4 años o 5, que estaba yo ahí en Xochimilco precisamente viendo la historia de La Llorona, el encantador chinampero que nos tocó, me contaba que cuando él era chico, se había caído y se estaba ahogando y que se lo estaban llevando unas personas, pero que llegó alguien y lo sacó. Pero se a lo ver, estaban como llevando. unas personas se lo estaban llevando, pero llegó otro y se lo llevó. Hablamos de alguien de superficie. Sí, alguien de abajo y alguien de arriba. Alguien de abajo lo estaba jalando. Sí, y alguien de abajo arriba lo estaba ahogando. Ajá. Otra persona lo estaba ahogando. Que Ajá. había un ser abajo que se lo estaba llevando. ¿Y el de arriba? Y otro chinampero se dio cuenta y se aventó y lo sacó, se lo quitó al otro. Ah, o sea que el otro estaba consciente de que lo estaban jalando. Sí, de que había alguien muerto abajo llevándose al niño. Pues qué bueno. Sí, no, O a sea, mí me sorprende que los cada vez Mulwishin existen aún en México. que cuando hemos ido a Xochimilco nos topamos con historias de, pues, ¿te acuerdas el que conducía la lancha que nos llevó a la Isla de las Muñecas? Sí. Las extraordinarias historias que nos contaba y pues que decía que él personalmente había sacado fotos de niñas corriendo pues corriendo con el arroyo en las orillas vestidas de época. Dices, órale. Uh-huh. Sí, pero bueno, este hombre me tocó que lo habían intentado ahogar un ser de abajo. Dice Tecnitenebroso, entonces el único factor que puede producir alucinaciones es el oxígeno del tanque y puedes distinguir entre una alucinación y una aparición real. No, de hecho, Bueno, no es eso el como oxígeno que... del tanque, vamos a comenzar por ahí. Puede uno tener un problema cuando buceas, bajas muy rápido, ciertamente puedes tener un problema de oxigenación, pero no es lo que está en el tanque. Puede ser tú mismo que no estés respirando adecuadamente o que comiste de más. O sea, hoy ya no perdida con los nombres, se me hace que necesito dormir. Pero tiene un nombre y es como si te emborracharas y puedes tener alucinaciones y no es por lo que hay en el tanque, es tu mente la que te está jugando duro. Yo he visto a gente que ha tenido este problema, bajan muy rápido, se les dispara este problema y se quedan viendo una plantita, hipnotizados. O les da ataque de estupidez, literal, y se están carcajeando y dando cabriolas en el agua, ¿no? O que te pones a pelearte con alguien que no existe, que fue lo que me pasó a mí en alguna ocasión. Que yo juraba que el que era mi pareja de buceo se había largado y me había dejado sola y mi tanque se estaba zafando porque me habían dejado mal el chaleco y un drama, y tiraba yo hasta golpes, porque yo defendía mi chaleco y mi tanque porque ahí me iba la vida.
Y resulta que lo que pasó es que bajé demasiado rápido y había comido demasiado ese día. Cuando la persona que yo juraba estaba muerta, me estaba intentando ayudar y yo no lo podía ver. O sea, las situaciones cambian, pero sí se pueden dar esas alucinaciones. Se pueden dar alucinaciones. Porque son comunes, no estamos hablando de cosas O extraordinarias. sea, no pasa en todos los buceos, porque yo he buceado llevo más de 14, 15 años buceando y solo una vez he tenido este problema. Por eso, pero estamos hablando de que se da y se da. O sea, sí puede ser, sí. Sí sucede. Pero no ha pasado con estos que nos reportan fenómenos paranormales. No, pues esta gente, situación. no, aquí no están hablando de alucinaciones, sino están hablando de casos que van y entran y en 60 o 70 buceos que hacen a lo largo de 2 meses les pasa de repente. No, o sea, y lo que me sorprende es buzos que reportan a otros buzos que los saludan. Ahorita vamos a esos. Entonces nos dice Kenny, eso combinado con turbulencias de agua, las luces y reflejos. Sí, pero por ejemplo en el video que vimos, las lucecitas que se veían es precisamente el fenómeno de luminiscencia. O sea, no son orbs, no es nada extraño. Sabe uno que se da como en la superficie, pero obviamente, pero recuerden, ahí está claro. Son condiciones que cambian y pues en el mar pues podrían ser más obvias. Tenebroso dice que la descripción le recordó a Dory buscando a Nemo, nada más que Dory tenía falla de memoria. Y Motajú nos dice que es bastante tétrico el asunto, que alguien te esté jalando para ahogarte. Sí, debe ser espantoso, ¿no? Habría que encontrar este tipo de lancheros y que nos cuente qué pasa. No, por eso digo que Xochimilco se me hace que debe haber historias. Tenemos que regresar a Xochimilco, todos juntos. Pero bueno, como ya casi se acaba el tiempo, vamos a otro de los temas. Otra de las historias muy comunes es que varios buzos tanto hablan de hombres y mujeres que aparecen en el agua y luego desaparecen sin dejar rastro. El año pasado, estamos hablando con un equipo de instructores de buceo en Santa Rosa, California, informaron un buzo con tanque color rosa flotando cerca del acceso a una gruta marina. Cuando se acercaron, el buzo desapareció. Sí, estamos hablando de que no lo reportó uno. No. Esto debe ser como del 2005 y en 2007 también se vio en aguas cercanas de Granada, en California, los buceadores regresaron al barco para comparar notas y más de uno había visto un buzo con camisa blanca. ¿Quién se va a meter a bucear con una camisa? Por Dios. En principio. Y no estamos pensando que realmente lo que vieron fue un buzo. Algo vieron con playera blanca. Con una camisa blanca. A lo mejor ni tanque traía, pero pues lo identificaron por las circunstancias como un buzo. Incluso se insistió en que la persona que estaba buceando con la camisa blanca estaba cerca de él y hasta lo había saludado. Imagínense, te encuentras un buzo en las profundidades con una playera blanca y hasta te saluda amablemente y resulta que simplemente no existe. Pero curiosamente no había ningún otro barco cerca del lugar y nadie pudo explicar la aparición de este misterioso buzo que también desapareció en la nada. Sí, pues ya ven, estamos hablando de situaciones en las que no te topas a una persona caminando debajo del mar, porque obviamente sería pues muy fuera de lugar, sino que realmente los fantasmas que te encuentras ahí están haciendo lo mismo que tú, nadando, buceando, explorando y haciendo de las suyas y pues mira, hasta haciendo condescendientes, como sucede cuando hablamos de fantasmas en la superficie. Pero mira, tenemos también casos, por ejemplo, de profesionales, ¿no? Tenemos un caso de otro buzo de California de un policía, que también de repente necesitamos policías que buceen, porque pues hay accidentes, hay que ir a dragar, hay que ir a todo. Y esa vez le tocó al hombre ir a atender tristemente el ahogamiento de un amigo, que también buceaba. Pues tuvo un accidente, se enredó en algo, se murió el otro y cuando bajó pues dijo bueno, no pasa nada, pero estaba a punto de bajar y al día siguiente iban al funeral del amigo, estaban en servicio pero todavía estaban ahí en la embarcación, o sea, se muere el amigo, lo entierran, van al funeral, entierran el cadáver, al día siguiente están nuevamente en el agua haciendo las revisiones de rutina en la zona que les tocaba y ¿cuál va siendo su sorpresa? Que al barco se sube el buzo muerto. Lo detalle técnico es que no solo lo vio él, lo vio toda la tripulación. Bueno, ya le había comentado que se lo había topado, pero nadie le había creído. Sí, pero nadie le creyó. Al día siguiente del funeral, están haciendo su rondín en el barco, se sube el buzo muerto al barco, lo saluda, se está ahí un momento y se vuelve a tirar al agua. Y enfrente de todos. Ahora sí ya no tiraron de a loco al policía. El buzo no solo se quedó en el agua, se salió del agua y se volvió a meter al agua. Y dices, ¿qué? Sí, eso parecía como una historia de esas en las que vino a reivindicar al amigo porque ya lo habían tomado como loco. Dijo, le afectó demasiado la historia de su amigo y ahora lo está viendo por todos lados porque él había dicho que ya lo había visto buceando o ya lo había visto físicamente y pues no le creían y afortunadamente ese día el buzo salió, se les apareció a todos, simplemente se esfumó y con eso
Por lo menos ya no lo tiraron de a loco al policía, porque Pero bueno, sí lo había visto. Sí se dan muchas cosas raras, pero tenemos casos tan drásticos como este, que no solo en el agua, el buzo salió, saludó y se volvió a ir. O sea, ya me ahogué, ya salí, ya saludé y me regreso abajo. Entonces hay muchos casos como estos. Fue a poner a decirles que su amigo no estaba loco y ya. Uh-huh. Yo tenía un video que poner, pero yo creo que ya no Pero nos nada dio más dice tiempo. Motaku que este era cuando menos un fantasma amistoso. Ahí te dijeron hiperoxia. No, pero ese no es el nombre. Ahorita me acuerdo. Yo creo que todavía puedes ponerles el video. Tenemos unos minutitos. Pues no lo sé, por eso preguntaba si todavía tenemos tiempo, porque me pareció, encontramos por ahí el tráiler de... Pues no sé, no le llamas un tráiler, no le llamas un teaser. ¿Qué le llamas? La presentación de un libro muy curiosa, ¿no? Muy curioso, sí, parece que es un bestseller ahorita en Estados Unidos y me gustó mucho el tema y me gustó que ahora los libros pues, que les hagan este tipo de presentaciones, porque simplemente cuando hablamos de literatura pues no hay un teaser, un tráiler, no hay nada. Pero esta historia me gustó y es un libro que hasta me dan ganas de echarle un ojo. Entonces me gustó el video y dije, bueno, quizá no tiene nada que ver con el tema, pero me gustaría compartirlo y quizá alguno de ustedes tenga la oportunidad de leerlo. A ver si vemos el video. A ver qué tal. There. You ready for bed now? No. Tell me a story. You want to hear about the children? Okay. Once upon a time, on an island, on the other side of the world, there lived some very peculiar children. They all lived together in a big old house. It was an enchanted place where no one could find them. And the sun shone every day. They were so happy. What were they like? They were not like other people. They could do amazing things. Like what? Well, let's see here. There was a little boy who you couldn't see at all unless he was wearing clothes. And another one who could hold fire in her bare hands as if it was nothing. There was a pair of sisters who could talk to each other without ever saying a word. And a girl who could walk without her feet even touching the ground. She was so light, they had to tie a string around her middle to keep her from floating away. And they were all watched over by a wise old bird. Did they have to stay there? Yes, they did. Because they were hiding. Hiding from what? Grandpa, when will you tell me the rest? One day. One day. Se ve interesante, se ve interesante. Me dan ganas de, espero que salga para echarle un ojito, pero bueno, me pareció curioso y me gustó la producción. Entonces bueno, a ver si alguien tiene la oportunidad de leerlo y que nos opine. ¿Algo más, Voz del Más Allá? ¿Cómo vamos de tiempo? Porque ya nos anunciaron por ahí que estamos a... un minuto. Sí, pues ya. A ver, ¿nada más? No, básicamente es saber que existe... Ya, me acordé de la palabra narcosis. Ajá. Tenía que acordarme, perdón, nada más así como para terminar y poder cerrar la parte que estábamos viendo. Los problemas que se pueden dar con el oxígeno, y no es porque el aire del tanque esté enrarecido, sencillamente son por entrar muy rápido, se tiene una descompresión, el oxígeno que entra dentro del aire entra más allá, y no es el oxígeno, el nitrógeno se nos mete a las partes más pequeñas de las células y nos causa una narcosis, que es como un estado de emborrachamiento. Esa es la palabra, no era una hiperoxia. Bueno, pues sale más barato que el alcohol. No te creas, sale más caro bucear, pero bueno. ¿Algo más cuidado que con decir? los fantasmas, cuidado con los que los quieren ahogar. Y es un placer y buceen. No saben qué maravilloso mundo. Y si se pueden meter a lugares mágicos, a cavernas, se van a encontrar con cosas que ni se imaginan. Bueno, pues espero que les haya gustado el programa. Digo, como siempre tratamos de traerles un poquito más de lo que podrían encontrar en cualquier lugar. Cositas curiosas, historias simpáticas y algo más de agregar a este tipo de situaciones, de sensaciones que cambian en los diferentes ambientes, pero que siempre nos tienen
al filo de la butaca cuando se trata de fantasmas. Pues gracias por haber estado con nosotros. No sé si la próxima semana tome lo de los científicos que fueron ocultistas. Me gusta el tema, pero quiero profundizar un poco con algunos de los íconos de la ciencia. Pues gracias, y yo me despido no sin antes decir que es muy aburrido vivir en el conocimiento. Es mucho más entretenido vivir en lo desconocido. Con eso los dejamos y hasta la próxima.